Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Continuamos con nuestras sesiones de introducción a los negocios de la licenciatura en Mercadotecnia. El día de hoy vamos a ver cosas muy interesantes y ya terminamos con la parte de recursos humanos. Vamos a ver cuáles son los procesos salariales, de compensación, separación, liderazgo, ¿sí?, en función de los recursos humanos, ¿sí? Esto les va a interesar mucho, la compensación. La compensación se entiende por todo lo que integra nuestros ingresos, que son los sueldos, salarios, prestaciones, bonos, automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Es la gratificación que los empleados reciben a cambio de su labor, a cambio de su trabajo. Hoy en día la compensación incluye el campo de los incentivos que motivan, o mejor dicho, incentivan al personal y establecen un vínculo entre los costos laborales y la productividad. La productividad ya hemos visto que pues, está regida por tres principios: hacer más con lo mismo, hacer menos con más y hacer lo mismo con menos. La inmensa mayoría de las organizaciones modernas de todo tipo, de todo giro, sobre todo las grandes, amplían el marco de las prestaciones. Las prestaciones las marca la Ley Federal de Trabajo y esas no nos las podemos brincar, tiene que ser como dice la ley. No vamos a entrar en términos específicos, definiciones, pagos de seguro social, porcentajes, no es la idea de este curso, no es la idea de este tema, pero sí saber que tenemos que dar un pago pues por resultado del trabajo de cada uno de nuestros empleados, ¿sí? Entonces las empresas muchas veces forman paquetes y a veces por cuestiones fiscales, pues entre más dinero recibimos, más impuestos pagamos. ¿De qué manera entonces la ley nos puede ayudar a que no tener tanto impuesto, tener más dinero? Bueno, pues con las prestaciones que nos dan las compañías. Los resultados de la falta de satisfacción del empleado, sobre todo en cuestión de compensación salarial, va a repercutir directamente en la productividad. Es cierto que hay empleados que dicen, la empresa hace como que me paga y yo hago como que trabajo. Bueno, ahí hay un problema de ética y de ética profesional. No se necesita tener un título para tener ética profesional, pero la mayoría de los empleados, si son bien tratados en una empresa, razonablemente bien tratados, recuerden que hay una curva que tenemos que cubrir de un poquito de estrés, un poquito de presión para que produzcan más. La mayoría de los empleados, siendo bien tratados en la empresa y adecuadamente remunerados, trabajan muy bien. Les digo adecuadamente remunerados porque nadie jamás está satisfecho con su sueldo. Incluso el que gana mucho siempre dice, bueno, pero pues podría ganar más, ¿verdad? O a veces nos sucede que estamos en un puesto, nos llama algún headhunter, ¿verdad?, y nos pregunta, oiga, ¿cómo le gustaría a usted cambiar de empleo? Y a lo mejor uno está muy contento en el empleo, pero uno no se cierra a escuchar otras oportunidades. Bueno, una de las razones por las que los empleados se van es por su compensación. Alguna vez en alguna empresa un jefe de laboratorio quería un incremento salarial de 2,000 pesos, porque se había aumentado los salarios de todo el demás personal, y a él sentía que había sido un poquito injusto, y efectivamente en esa época esa empresa estaba trabajando muy bien, tenía un considerable ingreso por ventas, había mucho trabajo que hacer en investigación y desarrollo, y él era el jefe y él consideraba que no estaba adecuadamente pagado. Por alguna razón, la empresa no solamente no le dio los 2,000 pesos adicionales que pedía a su salario, sino que simplemente lo ignoró. Bueno, tardaron más en ignorarlo que él en irse. Y se fue a otra empresa ganando considerablemente más por la experiencia que ya tenía el hombre. La persona que lo reemplazó ganaba 5,000 pesos más y no conocía el producto. Llegó a aprender. Entonces cuando uno se pregunta, bueno, ¿valió la pena? ¿No era más fácil aumentarle 1,000 pesos o 2,000 pesos? Incluso decirle, oye, te aumento esta cantidad y en 6 meses te aumento la otra porque ahorita, mira, y le echamos un rollo de esos mareadores que luego somos acostumbrados a dar y lo tenemos contento y no se va. Pero pagamos 5,000 pesos más para una persona nueva que no conocía el mercado, que no conocía el negocio,
que no conocía el producto, solamente que pues, era un químico que tenía mucho conocimiento y tuvo que pasar la curva de aprendizaje que en esa área era alta, ¿verdad? En lo que se volvía a adaptar. Y a veces me hago yo la pregunta, ¿valdría la pena pagar 3,000 pesos de más comparativamente con lo que pedía la gente? Bueno, no es un caso único, sucede. Y hay personas que a veces no piden ni 2,000 pesos, por 100 pesos, por 200 pesos, que la compañía sí puede dar. Las personas están cambiando de empresa y es real. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser justos con los salarios, pero la justicia no es mezquindad. Hay que ser justos, no tacaños. Bien, entremos un poquito en lo de la compensación. ¿Cuál es la razón de ser de una compensación? Bueno, la compensación primero nos permite, entre mejor estemos pagando el salario, tener un personal calificado, ¿sí? Entre más y mejor sea el trato que le dé yo a mi empleado, difícilmente se va a ir, pero hay que tener cuidado también con esto que acabo de decir. No por pagarles más significa que van a resultar mejores en el puesto. Recuerden que estamos viendo compensación, pero ya en sesiones anteriores habíamos visto el reclutamiento. Entonces, es todo un proceso, es una cadena que viene desde el reclutamiento, la selección del personal, la inducción y la compensación. Si elegimos adecuadamente a la persona que estamos contratando, su compensación también tiene que ser adecuada, tiene que ser de acorde con el mercado. Por ejemplo, yo lo que hago en mi despacho, pago ligeramente mayor que lo que pagan despachos de mi tamaño, de facturación similar. Pago un poquito más, pierdo utilidades, sí. Pero es un mercado muy pequeño, el de los consultores, y nos conocemos todos. Y, como en todos los negocios, existe la piratería. Para que no me pase que yo preparo, capacito, y ya que están bien preparados, mi gente se vaya por un mejor salario, pues desde la entrada doy un mejor salario. ¿Qué es lo que he obtenido? Que sigo capacitando, sigo preparando, tengo a mi equipo contento, pero además los consultores de otra compañía tocan a mi puerta y me dicen, dame chance, dame una oportunidad, déjame trabajar contigo, tengo filas, puedo elegir. En cambio, si pagara igual no sucedería eso. Si pago menos, se me pueden ir. Entonces, como es un mercado donde es muy especializado y requiero personal altamente calificado, debo de tener cuidado en cómo hago mi compensación. Entre más pago, tengo derecho a exigir más y tengo derecho a seleccionarlo mejor. Entonces, la compensación me sirve para obtener al personal más calificado de acuerdo con lo que yo necesito. Garantizar la igualdad, es decir, en puestos iguales, con trabajos similares, los salarios deben de ser iguales. No debe de haber distinción de que este es de producción y este es de finanzas, o este es de recursos humanos y este es de ventas y por eso debe ganar más. La remuneración debe de ser proporcional al trabajo que desarrollan. También no debemos de hacer distinción entre sexos. Alguna vez un compañero, un buen amigo mío, me dice, no, mira, te voy a demostrar las razones económicas porque a la mujer se le paga menos. Es el embarazo. Son 3 meses que le tenemos que pagar sin trabajar. Digo, oye, pues no son 3 meses, son 3 días, los demás lo cubre el seguro. Luego, tenemos que poner un reemplazo de esa persona, entonces es un sueldo adicional, pero no es del doble. Recuerden que está asegurada la persona que está embarazada. Luego, cuando tenga el niño, pues va a tener que lactar y también tiene un periodo y va a reducir su productividad. Puede ser cierto. Y luego tendrá que ir a las juntas de padres, al Día de las Madres, los festivales de los niños, porque en México es costumbre de que sea la mujer, no el hombre el que asista, cuando perfectamente bien podríamos turnarnos. Esto es o por machismo o es porque el hombre gana más en casa que la mujer y entonces dice, oye, pues a mí me cuesta más 1 hora de no trabajar. Entonces, y él defendía por qué razón la mujer gana menos. A la hora de hacer los cálculos, de acuerdo con la compañía en la que él trabajaba, resultó que tomando en cuenta todo eso, debería de ganar un 2 punto y fracción menos que el hombre.
tomando en cuenta eso. Claro, si se embarazara cada año, pero las mujeres no se embarazan cada año, o al menos no todas. Y entonces si lo llevábamos por el tiempo que duraba una persona trabajando en esa empresa, pues entonces ese 2 y algo por ciento, pues se reducía. Al final, la verdad, no era representativo en la empresa. Pero muchas empresas llegan a pagarles hasta la mitad de lo que gana la misma persona haciendo el mismo puesto, el mismo trabajo, en un puesto similar. Entonces, ahí creo que abusamos. Hay que garantizar la igualdad, así de sencillo, sin importar el sexo. Controlar los costos. Las compensaciones van en función de los ingresos de la compañía. Si nosotros pagamos excesivamente, vamos a mermar las utilidades de la compañía. Si pagamos menos, también las vamos a mermar, porque la productividad y la calidad del trabajo que se nos va a entregar es menor porque estamos pagando menos. Es decir, en otra empresa me decían también, mira, si yo pago cacahuates, y se oye feo, si yo pago cacahuates voy a tener changuitos. Y no se trata de eso, se trata de tener personal calificado adecuadamente pagado. Entonces debemos de controlar los costos. Si pagamos poco, va a repercutir en los costos, por los reprocesos, por la falta de capacitación del empleado. Si pagamos excesivamente, va a repercutir en los costos. ¿Por qué? Porque estamos pagando de más y no vamos a tener considerablemente más. Una de las técnicas o estrategias que llevan las compañías hoy es pagar productividad, ponerse igual al mercado y por productividad dar bonos, dar premios. Y no nada más al área de ventas, sino a todas las áreas. Por ejemplo, yo me he dedicado desde 1984 al área comercial. He estado en áreas comerciales desde 1984. Dentro de las cosas que hice pronto, fue quitar los premios de puntualidad. Y la gente cuando llego y quito los premios de puntualidad y se los digo, se enojan. Le dije, no voy a dar premio de puntualidad. La puntualidad es una responsabilidad y una obligación de cada empleado. Se debe de castigar la falta de puntualidad. La puntualidad, pues es una obligación, como la empresa tiene la obligación de pagar quincenalmente, mensualmente, o la fecha que haya determinado con el empleado. Entonces, yo no soy partidario de los premios de puntualidad, pero los cambio por premios de productividad y procuro, porque el premio de puntualidad nada más se lo lleva uno. El premio de productividad, el que demuestra ser más productivo, o el área que demuestra ser más productiva, o la dirección que demuestra ser más productiva, o en todo caso la división que demuestra ser más productiva. Y entonces sí, estamos involucrando a todos. En un principio cuesta trabajo. El problema es determinar los indicadores, pero eso es un tema que veremos más adelante. Entonces yo cambiaba siempre los premios de puntualidad por premios de productividad. Obtenía yo un rechazo al principio, pero conforme iban viendo que sus ingresos iban mejorando, trabajaban más y la productividad era mayor. Llega un punto en donde ya no puede ser mayor. Sí, bueno, decidimos entonces dejarlo en ese punto, pero que ya no bajé la productividad. ¿Le costó a la empresa? No, porque a veces lo que se paga de sueldo o lo que se paga de compensación por productividad es muy inferior al logro que tiene la empresa y la empresa puede hacer inversiones. ¿Es fácil calcularlo? No. Se requiere sentarse, hacer los números y hacer un análisis verdadero para que no sobrecompensemos el salario de los trabajadores. También sirve para mejorar la eficiencia administrativa. Un ejemplo es el que acabo de dar, ¿sí? Pero insisto, si un empleado está bien pagado, tenemos todo el derecho de exigir. Si un empleado no está bien pagado, también tenemos todo el derecho de exigir. ¿Por qué? Porque firmó un contrato. Y si se contrató por un peso, debe de trabajar al 100% por un peso. Y nosotros como empleados también lo podemos ver de este lado. Si yo me acostumbro a hacer como que trabajo porque hacen como que me pagan, mi actividad profesional va a bajar, se va a mermar. Voy a dejar de aprender, voy a dejar de desarrollar mis habilidades. ¿Por qué? Porque estoy haciendo como que trabajo porque la empresa hace como que me paga. El día que yo me quiera cambiar a un trabajo donde me paguen más, pronto van a notar que ya me aletargué, que ya mi habilidad se mermó,
por todo ese tiempo que estuve haciendo como que trabajaba. Entonces, uno también como empleado, esa actitud no nos sirve, nos hace daño. Si uno trabaja y la empresa no corresponde, habrá otra empresa que corresponderá. Pero si nosotros hemos firmado un contrato por una cantidad y estamos de acuerdo, nuestra obligación es trabajar al 100%. Entonces, debemos de buscar que con la compensación se mejore la eficiencia administrativa. También la compensación me sirve para retener a mis empleados actuales. Comencé esta sesión platicándole de este jefe de laboratorios que se fue por 2,000 pesos. Una empresa en donde el director general ganaba 120,000, los directores siguientes ganábamos cerca de los 80, 90,000 pesos, y un gerente medio andaba en los 45, 40,000 pesos, y este hombre que ganaba 20,000 no le quisieron pagar 22,000 pesos más. Era posible, los valía, nos estaba ayudando, y era uno solo. Nadie más tenía problemas con su salario, y lo perdimos. Bueno, ¿qué sucedió? Volvió después de unos años volvió, y ganando considerablemente más. La empresa aprendió, ¿sí? Y dijo, bueno, vale más malo conocido que nuevo por conocer. Y regresó a la empresa varios años posteriormente. Lo malo es que en el tiempo que no estuvo con nosotros, se había ido con una competencia que en ese momento no era tan importante ni nos mermaba tanto el mercado. Gracias a que él conocía cómo hacíamos las cosas, comenzó a crecer. Y fíjense qué problemas nos metimos por 2,000 pesos. Hay que considerarlo muy bien. También sirve para alentar al desempeño adecuado. Sí, te voy a dar un sueldo que es igual para todos, pero si me produces más, te pago más. Si me traes una idea que me abate costos, te doy un premio porcentualmente equiparable, proporcionalmente al costo que me estás ahorrando. Tráiganme una idea que me ayude a ahorrar un peso diario, por minuto. Y entonces vale la pena darle ese peso que me ahorro, 20 centavos, 10 centavos al empleado. Al final verán cómo nos llenamos. Eso sí, vamos a tener un tambor así lleno de cosas que no nos sirven, pero estamos propiciando la creatividad. Y una vez que veamos una idea que funciona, los demás se van a ver recompensados. No lo hacemos, no es nuestro hábito, no es nuestra forma natural de pensar. En mi despacho, todo lo manejamos con democracia. A veces nos funciona, a veces no, pero se estableció que este es el principio. Los socios, sin importar el porcentaje que aportan al despacho, opinamos igual y nos entablamos luego en discusiones tan feroces que no nos llegamos a poner de acuerdo, pero establecimos un principio. Cuando nos sentamos a discutir un tema, no nos salimos de ahí sin haberlo resuelto. Alguna vez hubo un problema tan grande que decidí quitar las sillas de la sala de juntas. Llévense las sillas, vamos a seguir de pie. Oye, no, espérate que esto va para largo. Por eso, y entre más cómodos estemos, más para largo se va. Entonces vámonos de pie a ver qué tanto se alarga el problema. Media hora después el problema ya estaba resuelto. Algunos que estábamos renuentes, terminamos aceptando las condiciones que nos decían nosotros, porque no estaban tan mal. A veces estamos definiendo o defendiendo posturas, posiciones, egos, y no el bien común de la empresa. Los salarios, las compensaciones deben de servir precisamente para satisfacer los objetivos de la empresa, no egos. Y sobre todo siempre cumplir las disposiciones legales. Mientras estemos cumpliendo con la Secretaría del Trabajo, con Hacienda, con Seguro Social, en fin, no tenemos por qué tener problemas. Y tenemos la conciencia tranquila, y algo que yo les doy como recomendación, hay que dormir tranquilo. Y no por cuestiones de tipo de hacienda o de dinero o presiones de ese tipo, no. Es muy padre levantarse en la mañana, afeitarse y ver en el espejo la cara de un hombre que no le debe a nadie. Y que cuando un hijo o una hija nos llame papá, nadie lo tenga que señalar y decir tu papá es esto, tu papá es aquello. Que digan que es un bárbaro trabajando, que es un negrero, que los esclaviza, pero que no les digan ladrón. De eso se trata todo. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Hay que aprender, hay que crecer, pero con principios, con valores.
Algunas de las prestaciones que integran la compensación son los vales de despensa, los fondos de ahorro, las guarderías, becas, gastos médicos mayores, el automóvil. Por ejemplo, en becas algunas empresas mandan a la escuela a sus empleados y les dicen, si tienes promedio abajo de 8.5, tú pagas tu colegiatura. Y ahí están los pobres hombres estudiando como pueden, ¿no? Es difícil, pero ok, si yo te estoy dando una posibilidad, retribúyemela. Y te doy tiempo también, porque a veces es muy fácil decir, oye, pues le estoy pagando la escuela, pero tiene que salir a las 6. Ah, no, sale a las 7. Bueno, pues que entre una hora más temprano. Todo se puede hacer por el bien del valor más importante que tenemos en una empresa, que es el recurso humano, recuérdenlo. Si el recurso humano lo capacitamos, lo preparamos, lo apapachamos, pero no mucho, un poquito, pero que sepa que estamos ahí no para explotarlo, sino para apoyarlo, para que él nos apoye a llegar a nuestros objetivos, la gente en un gran porcentaje, más del 90%, nos apoya, reacciona bien. Las compensaciones siempre van en función del puesto y la posición en el organigrama de la empresa. Ahorita vamos a poner un pequeño organigrama para tratar de explicar mucho esto. A veces hay una gran inconformidad por una persona que trabaja en un área donde gana 2.500 pesos a la quincena, cuando su jefe o su supervisor está ganando 10 veces más. Eso molesta y ofende. Si hay una desproporción en las compensaciones que estamos dando, va a ocasionar una gran molestia, sobre todo en los niveles inferiores. Y son los más importantes porque son los que hacen las cosas. Entonces hay que ver que la escala salarial no esté muy disparada. Eso desafortunadamente es un problema en nuestro país. Los sueldos de los grandes directivos están totalmente desproporcionados a los sueldos de los operarios. Entonces hay que guardar una sana proporción, ¿sí? Sí deben de estar conforme al puesto, pero también cuánto impacta ese puesto en toda la compañía. ¿Impactará lo mismo el director de ventas que el director de finanzas, que el director de recursos humanos, que el de producción, que el de aseguramiento de calidad, etcétera? Hay que valorarlo. ¿Cuánto impacta en el desarrollo de la empresa? Todos son importantes, pero unos van a tener más o menos impacto. Muchas empresas dicen, no, equidad interna. Son directores y ganan lo mismo todos. Pero hay directores que bajo su organigrama hay 100 personas. Y hay directores que bajo su organigrama hay 3. ¿Cuál merece ganar más? Ah, no, pero es que estos 3 son de primerísima. Sí, pero el otro va a tener, en vez de 3 problemas, 100. Y de diferentes tamaños, colores y sabores. Entonces, en esa función tenemos que valorarlo, ¿sí? Lo que para una empresa es un director, para la otra es un gerente y viceversa. He trabajado en empresas donde no existe el perfil de director y empresas de varios millones de pesos o dólares al año. Y no existe nadie que se llame director. Es gerente general, general manager, y todos los demás son gerentes. Y cuando pasa uno a otra empresa, un gerente medio pasa a otra empresa, de esa empresa que hablo, pasa como director. Entonces, lo que para una empresa es un director, para otra es un gerente, ¿sí? También somos muy dados a los títulos. Y se nos gusta ver que nuestra tarjetita o en nuestra puerta diga jefe, gerente, director, ¿sí? Y por ser director queremos ganar más porque la palabra lo dice, pero hay que serlo. Vamos a ver más adelante algunos problemas en el liderazgo. Fases principales de la administración de las compensaciones. Bueno, ¿por qué administración? Porque hay que obtener con la máxima eficacia, la máxima efectividad, es decir, eficacia más eficiencia, el manejo de los recursos para lograr los objetivos. Y entonces las fases principales son identificar los puestos, hacer un estudio realmente de los puestos, qué hace quién, qué va a hacer cada uno en cada puesto, y que haya igualdad tanto interna como externa, interna dentro de la empresa y externa con respecto al mercado, y equilibrar tanto el valor interno como el valor externo. Aquí tenemos un organigrama en su pantalla, en sus diapositivas, y le he puesto A, B, C, D, son los niveles. A obviamente es el primer nivel. A debe ganar más que B.
¿Por qué? Porque sus responsabilidades son mayores. Así de simple. Hay 3 Bs que le reportan, pero además abajo de cada B hay Cs y en algunos casos D. Pero tengo, por ejemplo, 3 Bs con un número de trabajadores diferentes y un B prácticamente sin trabajadores. ¿Deberán ganar igual? Bueno, es que el B de en medio es mi asesor. Entonces sácalo de ahí, ponlo como asesor y págale sueldo de asesor, no como director. Porque a veces comenzamos a hacer cosas que no deben de ser en un organigrama. O cargamos demasiado a uno y a otro lo dejamos totalmente solo. ¿Cuál es la recomendación? No he encontrado un autor que nos diga, abajo de mí, cuántas personas directamente deben reportarme en cuanto a nivel ejecutivo. Pongo un ejemplo. Jesucristo tuvo 12 y uno lo traicionó y era Jesucristo. Entonces mi recomendación es que abajo de cada mando no haya 6 mandos, más de 6 mandos más. Ya 6 se me hace un número, imagínense manejar 6 directores, pues es pesado, 6 gerentes también lo es, 6 supervisores es diferente, pero estamos hablando de la alta gerencia y la media gerencia, que no haya 6 gerentes o más de 6 gerentes que le reporten a uno. Entre más abajo va uno en el organigrama pueden ser más personas de nivel de supervisión, pero entre más alto deben de ser menos, ¿sí? Y este organigrama lo puse como ejemplo. En teoría todos los Bs debieran de ganar lo mismo, pero si el impacto que tiene la toma de decisiones, el valor de su decisión es mayor, no es justo que ganen lo mismo. Pero se le debe de explicar a la persona por qué. Porque somos muy dados a decir, necesito un aumento porque fulano gana más que yo. Y es una mala manera de negociar. Hay que negociar desde adentro, no comparado con los de afuera. ¿Por qué? Nos pueden sacar un organigrama así y yo soy el B de en medio. Dice, pues mira, ¿por qué ganas menos? Y ya nos mataron cualquier capacidad o probabilidad de aumento. Entonces, nunca hay que compararnos. Hay que, a partir de nuestro trabajo, decidir si estamos bien o mal pagados. También hay que tomar en cuenta que nunca hay un sueldo que nos satisface permanentemente. Nos puede satisfacer en el momento, pero en cuanto más tenemos, más gastamos y nos volvemos a meter en las mismas broncas o mayores. Entonces, para eso ponía yo este organigrama, para tener una idea de que a veces las compensaciones no tienen que ser iguales. De los 4 Cs que están ahí, hay una C que tiene además 2 Ds. Ese merecería así simplemente por organigrama ganar más. Hay que ver qué tanto impactan esos Ds. ¿Sí? O ganar una compensación o un bono porque tiene a 2 personas más. Es a eso a lo que nos referimos cuando en la diapositiva anterior la voy a poner. ¿Sí? Es la parte verde, la franja verde. La compensación debe ir en función del puesto y la posición en el organigrama de la empresa. Entonces, bueno, por posición los Bs deben de ganar igual, pero por trabajo adicional, por toma de decisiones, por responsabilidad, por impacto en la empresa, a lo mejor un B va a llevar una compensación que otro no. Y ahí están las razones, así se ve rápidamente. Ahora, suponiendo que la descripción de puestos y funciones estuvo bien realizada, porque si está mal realizada, primero tenemos que partir por eso lo mencioné antes. Los puntos que debe de contemplar un sistema de remuneración, obviamente garantizar equidad, reflejar la política empresarial. Si la política es de productividad, debe de ir en función de la productividad. Por ejemplo, a los directores se les puede pagar en función un sueldo base y en función de los ingresos que se tienen por venta o la participación de mercado o el EBIT o el EBITDA. ¿Sí? O por pérdidas y ganancias, o por acciones, dependiendo de la empresa. ¿Sí? Debe de reflejar la política empresarial, contar con la participación del trabajador. Oiga, ¿le tengo que pedir permiso para pagarle? No. Pero cuando se hagan las evaluaciones, ver cómo anda el ambiente laboral, y si el ambiente laboral anda mal por salarios, hay que escucharlos. Y hay que ver hacia afuera, a ver cómo están los demás. Asegurar la fuente de ingreso mediante la rentabilidad. Rentabilidad es obtener un ingreso mayor que el que me deja el mismo dinero en el banco. ¿Sí? Siempre buscar la rentabilidad. Y una rentabilidad que sea permanente, una rentabilidad sostenida.
Debe de ser equilibrada la compensación, no debe de estar muy disparatada, o este mes gano así y el siguiente gano así y el siguiente no gano nada. Estar acorde con la visión de la compañía. Debe fortalecer el trabajo en equipo, que no se enojen porque se gana más que yo. Si los puestos están plenamente identificados, la gente se va a dar cuenta por qué gana más que uno. ¿Qué broncas tiene aquel? Oye, pues es muy sencillo, vente con las broncas. En alguna empresa me tocó que la gente se quejaba porque los vendedores ganaban mucho. Y había un gran enojo porque los vendedores ganaban mucho. Sin embargo, estaban más o menos normales a como pagaban en el mercado. Entonces un día le dije a una persona de un área, si tú crees que los vendedores ganan mucho, es porque piensas que su trabajo no lo vale y el tuyo vale más. ¿Por qué no vas a trabajar con él? Es más, ¿por qué no pasas al cuerpo de ventas? Si lo haces tan bien como él, adelante. No hay ninguna excusa. Nadie quiso hacer la prueba. Y se acabaron los problemas contra los de ventas porque ganaban más. Claro, hay problemas que los mismos vendedores se ganan. Ay, es que voy a ir a comer con fulanito al restaurante y llegan y presumen. ¿Sí? Ah, mira, me voy de viaje a Guadalajara y me la voy a pasar. Sí, pero muchas veces los viajes son conocer el hotel, conocer la oficina y los lugares donde comemos. Hay las oficinas de los clientes. A veces, la mayoría, no hay lugar para la diversión. Y de verdad, cuando los viajes son seguidos, son verdaderamente desgastantes. ¿Sí? La única satisfacción que nos deja es la del trabajo bien realizado. Pero no siempre, o la mayoría de las veces, el viaje es de placer. Es más, hay poca oportunidad para el placer. Pero de eso los vendedores tenemos la culpa. ¿Sí? Ser más justo y permanente y obedecer a una visión de largo plazo. ¿Sí? Vamos viendo siempre que tenemos que cumplir la visión y la compensación debe de ver que esa visión desde largo plazo y se debe de cumplir. Se debe de adaptar a los cambios. A veces hay cosas que pasan en el mercado que afectan los salarios. Por ley no los puedo bajar, pero tampoco los debo de subir considerablemente, ¿no? La responsabilidad recae sobre la gerencia. La gerencia de cada área debe de ayudar también en la valoración de sus puestos. Debe de saber cómo ganan en otras empresas similares. Porque a veces yo estoy en una pyme, ¿sí? En una pyme que factura 50 millones de pesos anuales y se comparan con grandes corporativos. No, debe de ser del mismo tamaño. Remover la frustración del trabajador, compensar o recompensar el cumplimiento, la iniciativa, la capacidad de ejecutar y contribuir, evitar decisiones de corto plazo que pudieran afectar negativamente al sistema. En alguna empresa con la que estuve trabajando, el problema era el siguiente: tenemos que reducir costos, llegó a la conclusión el director, y el de finanzas empezó a ahorrar, recortó los celulares de los vendedores, recortó compras, recortó materiales, recortó transporte, y al final estaba ahorcando la operación de toda la organización por ahorrar costos. Sí, ahorró un montón. Señores, no hay ahorro en una empresa, y escuchen muy bien lo que les digo, a lo mejor encuentran ideas contrarias, pero no hay ahorro posible en una empresa que reemplace el ingreso por ventas. Cuando las cosas están mal, hay que vender más, hay que ver cómo se vende más. Si es cierto que hay que ahorrar, si es cierto que hay que hacer recortes en los gastos excesivos o disparatados que siempre tenemos, pero no hay nada que compense el ingreso de ventas. Para eso está constituido. Entonces, antes de ponernos a recortar y recortar gastos, primero veamos dónde va a impactar ese recorte, pero nunca dejar de hacer presión y darle las herramientas, insisto, y darle las herramientas a ventas. Ese es su trabajo. Y enlazar el método de remunerar con la satisfacción del cliente. No es nada más vender por vender, no es nada más llegar una sola vez y nos retiramos, ¿sí? No somos una relación de una sola visita. Debe de ser una relación permanente con nuestro cliente. Nuestro cliente es nuestro socio comercial, que no se les olvide. A veces, todo falla. El proceso de selección, de inducción, todo falló. Y llega el momento de la separación. La separación puede deberse a que el trabajador no trabajó bien, no funcionó bien, no hizo lo que tenía que hacer, nos defraudó, falló con nosotros, o
En otros casos, y cada día es más frecuente, la competitividad, lo que pasa en el mercado global, obliga a reducir el personal. Y normalmente se va o el personal de reciente ingreso o el personal que en ese momento ya no se va a utilizar. Y a veces también tomamos la decisión con la víscera. Me cae gordo, es un flojo o es un tarugo y por eso lo voy a recortar. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso. Mi observación es, hay que hacerlo conforme a la ley. Si después de un año nos dimos cuenta que una persona no trabaja bien, no es culpa de la persona, es culpa de quien supervisaba a esa persona. Si tenemos que recortar a una persona después de 3 años de haber trabajado con nosotros, porque es un flojo, bueno, ¿por qué no lo recortamos al principio? Cuando llegó entonces no era un flojo, se volvió un flojo. ¿Por qué? ¿Qué ocasionó que fuera así? Pocas empresas, muy pocas en este país, hacen una entrevista de salida. ¿Sí? Cuando una persona se va para irse a otro puesto, debe de acercarse la empresa y decir, oye, ¿cuáles son las razones por las que te vas? Pues es que mira, me ofrecieron más, me dieron esta compensación, se anota y se toma en cuenta para ver si realmente está pasando algo en función de la compensación. Pero otras veces, cuando la persona ya se va, dicen, es que ya no aguanto a fulano, o a mengano, o perengano ya me tiene harto. Y es la parte donde las personas, como ya se van, entonces dicen lo que adentro no querían decir por temor a perder el trabajo. También cuando vemos mucha rotación en un área, hay que ver si es un problema de selección de personal, está fallando recursos humanos, o es un problema de inducción, o es un problema de capacitación, o realmente es problema de la persona. Cuando tenemos un área que está rotando mucho, pero a veces tenemos áreas que rotan mucho por el supervisor, por el jefe, por el gerente o por el director. Hoy amanecieron de malas y ya corrieron a 2, no sirven. Hoy sintieron que lo vieron feo y ya se echaron a otro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si las personas se están rotando por un gerente o un director, hay que tomar medidas, ¿eh? Hay que ver qué está pasando con ese director. Si es un director que además ha dado éxito, también hay que tener cuidado. Pero nada debe de estar por encima del trabajo en equipo, de moverse todos en un mismo barco, sin importar el puesto, es muy difícil. Recursos humanos, desafortunadamente, hoy por hoy, siempre está sujeto a la voluntad de la dirección general, tristemente. Pero creo que ha sido culpa de las personas que ocupan esos puestos. No le han dado la dignidad que tiene el puesto de recursos humanos y se han vuelto pues los patiños, los paleros de los directores, de los malos directores. Algunos motivos de la separación, falta de honradez, perjuicios intencionales sobre el patrimonio, entiéndase robo, robó, dañó, pero lo hizo premeditadamente, con toda la intención. O reveló información confidencial, dependiendo de los puestos, a veces uno tiene que firmar un contrato de no disclosure agreement, es decir, un contrato de confidencialidad. No voy a decir nada de lo que aprendí aquí o hice aquí. El que uno no lo diga, pues no quiere decir que lo borre uno de su memoria, eso no se puede, ¿verdad? Pero no comunicarlo. Y se firman contratos de confidencialidad, not disclosure agreement. Algunas empresas abusan. Alguna vez trabajando en una empresa dieron de baja a un director en el tiempo que estaba yo como consultor y al director, como había firmado un contrato de confidencialidad, cuando lo liquidaban le decían, y no puedes trabajar en el medio en 3 años más porque conoces muy bien y lo dominas. Oye, pues si es lo que sabe hacer. Entonces el director muy inteligentemente le dijo, bueno, sígueme pagando los próximos 3 años con el porcentaje promedio de incrementos que traía yo anteriormente. Eso no es posible. Entonces lo que me estás pidiendo tampoco es posible. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos contratos. ¿Sí? Por ejemplo, los presidentes deben de tener un periodo de descanso antes de pasar a cualquier empresa. Los presidentes de un país tienen toda la información, los secretarios de Estado. ¿Sí?
Tienen toda la información confidencial, aunque no la hablen, la traen aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si queremos silencio total, hay que pagarlo y cuesta muy caro, ¿sí? Hoy en día, también, debido a los cambios de mercado, pues las causas de separaciones hoy en día más frecuentes es la reducción de personal, una escisión de empresa, la venta total de la organización, ¿sí? Ya nos compró uno más grande y los compradores son los amos y los comprados son los esclavos. Y esa actitud se presenta en las empresas. ¿Por qué? Porque no lo manejan adecuadamente. Y entonces empiezan a ir los directores de la empresa comprada y van sustituyéndolos los directores de la empresa que compró sin evaluar primeramente si el director que estaba en la otra empresa era bueno. Son múltiples factores lo que originan a una empresa a vender. Entonces, son las causas de la separación. Liderazgo, que es el verdadero trabajo del director. Y es una palabra que yo me mofo de ella por el manejo que le han dado últimamente. Yo digo que cuando un director se queda sin trabajo, escribe un libro de liderazgo. Si es de ventas, lo escribe de ventas, ¿verdad? Pero también hace liderazgo en ventas. Y todo el mundo habla de liderazgo y todo el mundo manosea el liderazgo. Y al final, lo único que nos dicen son cosas que ya sabemos, que ya conocemos y que en el mejor de los casos son meramente buenas intenciones. Hay que regresar a los libros, hay que leer. Al principio, Henri Fayol, que fija las normas de la organización o los principios de la organización, como la conocemos ahora, no habla de liderazgo, habla de autoridad. ¿Sí? Y vamos a diferenciar, acompáñenme al pizarrón, vamos a diferenciar 3 palabras: poder, autoridad y liderazgo. Quiero diferenciar perfectamente bien estas 3 palabras. ¿Cuándo es poder? Cuando me obedecen por miedo. Aquí obedecen por miedo. Si me están haciendo caso por miedo, están haciendo caso al poder. Porque cuidado con de no lo hagas. ¿Sí? Aquí la gente obedece por miedo, porque va a venir un castigo si no obedezco. En la autoridad se obedece por formalidad, vamos a llamarle de esa manera. ¿Por qué por formalidad? Porque se llama papá, se llama mamá, se llama maestro, se llama gerente o se llama supervisor. El puesto le da la autoridad. El policía que está en un crucero es una autoridad, o debiera serlo, ¿sí? Pero el puesto da la autoridad, falta que la persona la ejerza o no adecuadamente. Y viene el liderazgo, ¿sí? Pero para que haya liderazgo me faltó una palabra previa. Voy a borrar liderazgo. Me faltó una palabra previa al liderazgo. Se llama influencia. No influenza con Z, no. Influencia. Influencia. Y la influencia, en la primera, me obedecen por miedo. En la segunda me obedecen porque hay una forma, hay una organización, hay una estructura que dice, tienes que obedecer a papá, tienes que obedecer al profesor, tienes que obedecer al jefe. ¡Pum! Y la aceptamos y nos movemos bajo esos principios sociales. La influencia es cuando se obedece por gusto. Obedecemos porque tenemos el deseo de obedecer. Cuando hablamos de liderazgo, me ha pasado en empresas que llegan y presentan al director, vamos a suponer a un director de producción, y están todos los trabajadores del sindicato, y cuando les presentan al director de producción, ¿qué hacen? Voltean a ver al líder realmente, pero no al líder sindical, al líder que ellos consideran
que tiene influencia sobre ellos. Voltean a ver a don Pedro, voy a llamarle así. Y don Pedro desde su lugar, por ahí un lugar que no es muy visible, quizá puede ser una esquina, quizá puede estar entre todos, con los brazos cruzados hacia así. O les dice, tranquilos. ¿Sí? O hace un gesto que significa, aguánteme, ahorita hablamos. Y están presentando al director de la fábrica, o al director general, o al jefe o supervisor de ellos, y voltean inmediatamente a buscar al que realmente tiene influencia sobre él, al que ellos reconocen como líder. Un verdadero líder debe de tener estas tres cosas. Debe de tener poder para sembrar el miedo cuando es necesario, autoridad, que se lo debe de dar un puesto, pero antes que los dos anteriores, debe de tener influencia. Hacer que las cosas se hagan porque él las está pidiendo. ¿Sí? ¿Cuántos líderes de esos conocemos? La verdad, muy pocos. ¿Sí? El problema es que el liderazgo, ¿sí?, es adictivo y cada vez queremos más, y es a veces donde las personas pierden el piso. Entonces, poder, autoridad, influencia, son las cosas que he puesto en su diapositiva, pero las quería yo escribir, porque me gusta escribirla. El que tiene estos tres tiene liderazgo, y hay que saberlo usar de acuerdo al momento. No siempre. Hay estilos de liderazgos. Hay un estilo autocrático, un estilo democrático y un estilo liberal. Ustedes lo tienen en su diapositiva, pero hoy tengo ganas de hacer dibujitos. Entonces, había un hombre que se llama Tannenbaum. Un hombre llamado Tannenbaum dijo que el liderazgo cambia con las mismas personas. Tannenbaum. Y entonces describió algo más o menos así. Aquí, ¿sí? Aquí es la autoridad. Aquí hay autoridad. Y aquí hay libertad. Y entonces describe tres actitudes básicas, principales. Dice, cuando una persona da una instrucción y no deja opción, se obedece porque se obedece, es un líder autoritario. Cuando un líder da una instrucción pero se puede negociar, es un líder democrático. Y cuando el líder da totalmente la libertad al subordinado para elegir, pues es un líder liberal. ¿Cómo funciona esto? Imagínense que llega un director, el licenciado González, y llama a Lupita, que es su asistente. Antes le llamábamos secretarias, pero ahora parece que se ofenden. También antes las llamábamos aeromosas, y ahora son sobrecargos. Bueno, Lupita es su asistente, y el señor González llama a su asistente y le dice, Lupita, necesito que me pongas los reportes de la semana pasada, tal, el A, el B y el C, en mi escritorio, ahorita que regrese ya los quiero tener ahí. Y Lupita va y lo hace. Lupita no tuvo libertad para decidir, recibió una orden y la ejecutó. Más adelante, en el mismo transcurso del día, dice, oiga Lupita, ¿me puede escribir esta carta, por favor? Y entonces Lupita le dice, oiga, licenciado González, ¿le urge? Porque fíjese que si le urge, me dejó también esto y creo que esto es más importante. ¿Cómo la ve? Ah, no, ¿sabes qué? Primero hazme eso que te pedí y después lo que te estoy pidiendo ahora. Hubo una negociación, el mismo licenciado González se volvió democrático. Y al final del día le dice Lupita al licenciado González, licenciado, ya me voy, ¿necesita algo más? No, Lupita, bueno, nos vemos mañana. Lupita realmente no fue más que a despedirse, ya le dijo, ya me voy. ¿Sí? Y después le dijo, necesita algo más, así como para que no se sintiera mal el señor González, ¿verdad? El señor González le dice, te puedes ir, Lupita, muchas gracias. Vean cómo dos personas, Lupita y el director, que es el licenciado González, en el mismo día mostraron
las 3 actitudes. Eso significa que el liderazgo no es estático, es dinámico, se mueve, ¿sí? Algunos le llaman liderazgo situacional. Blake y Moulton hicieron esta cuadrícula y dijeron, el líder se debe de orientar a 2 tareas. Ahora le llamamos líder. En la época de Henri Fayol le llamaban autoridad. O bien, o se orienta a cumplir la tarea, o se orienta a tener buena relación. ¿Sí? Debe de ser una de estas cosas. Y entonces hicieron una cuadrícula y dijeron, bueno, pues el 9 en la parte de abajo es el más alto, el 1 el más bajo. Y el que se mueve hacia arriba, el 1 es el más bajo y el 9 es más alto. Es decir, el 9 significa en la línea vertical que se orienta más a la relación, en la línea horizontal que se orienta más a la tarea. Y hicieron 5 cuadros y encontraron 5 estilos. El que ni se orienta a la tarea, ni se orienta a la relación, y le llaman estilo marginado. No dedica ningún esfuerzo para lograr los objetivos de la organización, no le interesan los problemas de su personal, no logra los objetivos, no les interesa el personal, un mínimo esfuerzo para producir resultados, solamente hace lo indispensable. Es un gerente que no queremos en las empresas, existen, pero nadie lo mide, nadie lo evalúa, ¿sí? Pasamos después del marginado al estilo 9.1, el autocrático. El que me cumples porque me cumples, punto. No da opción. Se busca el alto grado de eficiencia y producción. Se busca el alto grado de eficacia también. Se busca un alto grado de productividad. No le importan las personas. Es el que llega y dice, yo no vine a ganar concursos de simpatía, vine a trabajar. ¿Sí? Ese líder autoritario tiene una preocupación desmedida por la producción. Le interesa básicamente el resultado. Pero ¿qué creen? A lo mejor en las plantas de producción se requiere un líder así. Digo a lo mejor. No hay chance de poderme platicar con Juan o con Pedro o con María. Aquí vinimos a trabajar. ¿Sí? Punto. Se genera el binomio amo-esclavo. Fulano hace esto, perengano, te dije que esa máquina, allá mira, bájale al vapor, aquí súbele a la presión, etc. Y los demás obedecen. A lo mejor en esa área o en algunas áreas de la empresa se necesita un jefe así. ¿Sí? Él piensa que solamente piensa él, los demás no. ¿Es bueno o es malo? Depende de la organización, depende del área de la organización en donde esté. El paternalista, el que no te preocupes, muchacho, déjalo. A ver, Luis, ayuda aquí a Pedro porque está teniendo problemas con esto. Ya, mañana lo haces, mijo, tú tranquilo. O el que, oiga, jefe, fíjese que mi hijo juega fútbol y me puedo ir con él. Vete, muchacho, vete, es más que ganen y ¿sí? El que sabe los problemas de todos, centra la atención en el personal, desea tenerlos contentos, que los quieran mucho, que no se enojen con él, ¿sí? Que si le da trabajo a Rosita, Rosita agarra, ay Rosita, ¿qué tienes? Mira, por favor, Rosita. Estoy exagerando, a lo mejor no es tan así, pero el sentido que quiero que me lo comprendan es un estilo paternalista. No importa la producción, importan las personas. Hay poca eficiencia, poca libertad de acción y decisión para los colaboradores. El estilo mediador, el que ni se preocupa por la producción, ni se preocupa por llevarse bien con las personas. Este es un equipo al que yo le llamo mediocre, un tipo mediocre, porque ni hace uno ni hace la cosa. Algunos dirán, bueno, pues es que es 50-50. No, señores. En el mundo de los negocios tenemos que decidir y tenemos que saber para dónde decidir. Es tema de las próximas sesiones. El participativo, el 9-9, ese sería el ideal, el Superman, el que se lleva bien con todos, pero además logra la tarea. Logra la tarea porque se lleva bien con todos o se lleva bien con todos porque logra la tarea. Los objetivos de la organización se tratan de lograr de común acuerdo con el personal. Oye, vamos a hacer esto, ¿verdad? ¿Qué opinas tú? ¿Tú por dónde le entras? Mira, tú éntrale por acá. Da órdenes, pero también escucha.
Se fomenta el trabajo en equipo. Las relaciones en la organización se caracterizan por la confianza y el respeto. Decimos, es el supergerente. La mala noticia, no hay supergerentes en este mundo empresarial. Son muy pocos los buenos gerentes. La mayoría tiende a ser autoritario. Decimos, prefiero ser odiado, ¿qué? Prefiero ser temido antes que me vean la cara de tarugo. La relación en la organización se caracterizan por la confianza y el respeto que sienten a este tipo de líder. Son actitudes de liderazgo, ¿sí? No todos podemos ser líderes porque nuestras actitudes son diferentes. A cualquiera de nosotros nos podemos enmarcar en algunos de esos cuadrantes que Blake y Moulton estudiaron. Pero Blake y Moulton nada más estudiaron el tipo de liderazgo. Hubieron dos personas más, Blanchard y Hershey, que además estudiaron al dirigido, no solamente al director, sino quien es dirigido. Y dijo, mira, te recomiendo una cosa. Si tú llegas de nuevo a una empresa, sé el estilo S1, dirige, ¿sí? Preocúpate poquito por la relación y mucho por cumplir el objetivo, hasta que encuentres de qué perfil es tu trabajador, qué madurez tiene. Conforme vayas obteniendo resultados, ya no dirijas, instruye el S2, ¿sí? Entonces, comiénzate a relacionar altamente en la tarea y altamente en la relación. Conócelos. Si ves que tu equipo es muy maduro, muy profesional, sabe hacer tu trabajo, síguete preocupando por la tarea, síguete preocupando por la relación, pero ya no seas el instructor, el capacitador. Apóyalos, solo apóyalos, déjalos un poquito, confía en ellos. Y si aún así ves que tu equipo es muy bueno y sigue, hace pa'lante y puro para arriba, como dicen por ahí, delega, deja que ellos lo hagan. Fíjense que son prácticamente los 4 pasos. Fija objetivos, mídelos, capacita y al final acompáñalos. Solo que aquí el acompañamiento se da en 4 pasos, no en 5, como Blake Moulton. No existe el término medio para Blanchard y para Hershey, ¿sí? Pero el líder se tiene que mover de acuerdo al equipo que está dirigiendo. Si nosotros sabemos eso, lo primero que nos tenemos que poner como objetivo al llegar a un nuevo puesto como jefes es qué tipo de líder me toca ser, porque el liderazgo se mueve, ¿sí? ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo me conviene ser con ellos? Bueno, a medida que el equipo que yo dirijo es más profesional, es más maduro, yo voy soltando autoridad, voy delegando, los dejo hacer. Al principio doy yo las instrucciones, al final dejo que ellos hagan las cosas, les doy libertad. Pero es un trabajo conjunto, porque crece el líder y crece también el empleado. Es un binomio. Por eso me gusta mucho Blanchard y Hershey. Ahora, no soy jefe, todavía soy empleado. Blanchard y Hershey me dice qué tipo de jefe necesito. A lo mejor, ¿sabes qué? Me conviene uno que venga a dirigirme, porque yo no se me ocurre. Recientemente me conocí el caso del papá de un amigo de mi hija que decía que perdió el trabajo. Decía, papá, es que le falta la iniciativa y le falta esto. Bueno, hay personas que son así. Y es que el Señor considera que Él no es bueno para trabajar en las empresas. Que las empresas, hacer su propia empresa. Que Él es bueno para seguir una empresa. Él necesita quien lo lleve, quien le diga qué hacer, cómo hacerlo. Y por eso es una gran angustia para Él quedarse sin trabajo. Ustedes conociendo a Hershey y conociendo a Blanchard y Hershey, ¿qué tipo de jefe necesitan? ¿Cómo es el tipo de jefe que necesitan? Y si ya conocen a sus empleados y conocen el nivel de madurez que han alcanzado en su puesto, ¿qué tipo de jefes convendría ser? Es por eso que cuando hablan de liderazgo y liderazgo de excelencia y cosas por el estilo, me prevengo. Estos son estudios muy formales de liderazgo. Están en los libros. Les invito a que los lean.
Por el momento es todo. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Hasta pronto.